Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Ya entramos aquí a Segunda de Pedro capítulo 2. Este capítulo hablará de los falsos profetas y falsos maestros, muy similar como encontraremos allá en el libro de Judas, la carta. Solamente tiene un capítulo, pero prácticamente los versos 3 al 13 de Judas son muy similares a esta segunda carta, este segundo capítulo de Pedro. Comienza de la siguiente manera, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, destrucción repentina. Entonces los falsos maestros, los falsos profetas, no es algo nuevo que está apareciendo aquí en la historia, sino que realmente esto ha continuado y ha sucedido ya por largos tiempos. Pero esto es peligroso, los falsos maestros, los falsos profetas, porque no solamente enseñan mentiras, sino que niegan la verdad y aún al Señor Jesucristo. Entonces, aquí Pedro les está diciendo, pero también hubo falsos profetas en Israel, así como lo hubo, también lo hay hoy en día, como habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces los pone en el mismo plano porque no enseñan la verdad, no son representantes de Dios, se hacen pasar. Escriba aquí también que nos dice la Biblia que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Ellos hábilmente enseñarán herejías destructivas e incluso negarán al maestro que los compró, que los rescató, los redimió. Entonces hace dar a entender que una de dos son creyentes y enseñan mentiras o se hacen pasar como creyentes. De esta manera traerán destrucción repentina sobre sí mismos, y no sobre ellos, sino sobre ustedes si los escuchan y los siguen. Esto los van a rodear como lobos rapaces, haciéndose pasar como ovejas. Dice el verso 2 de segunda de Pedro 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y hemos visto ya esta palabra blasfemado, pero a través de ellos. Y no es necesario que los ataques vengan de afuera de Satanás, sino de adentro, la cizaña y el trigo. Alguien escriba esa cita. Entonces muchos seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, porque no solamente enseñan mentiras, sino que tuercen, adulteran estas verdades. Y a causa de estos maestros, y son maestros, pero de la mentira, no de la verdad, el camino de la verdad es calumniado, será calumniado. Y aquí la palabra calumniar nuevamente es similar a blasfemar. Verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, palabras fingidas se las conocen las palabras, conocen la Biblia, conocen los textos, conocen el lenguaje de un cristiano, se hacen pasar como ovejas siendo lobos. Pero ¿qué es lo que está en su corazón, en sus mentes? Es el dinero, su avaricia. En su avaricia inventarán astutas mentiras para apoderarse de tu dinero, de mi dinero. Pero Dios les condenó hace mucho tiempo allá atrás y su destrucción no tardará, su día vendrá. Entonces piensan que se salen con la suya, que lo que están haciendo es para el reino de Dios, pero es para sus vientres, pero Dios ya los tiene condenados y ya les viene su sentencia, su condena. Verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces lo que está presentando aquí, si aquellos santos ángeles creados hicieron mal al rebelarse contra Dios y Dios no los perdonó y no les da oportunidad de perdonarse, cuanto más a estos que con premeditación, alevosía y ventaja enseñan esto mal para sus propios vientres y ganar dinero. Porque Dios no perdonó ni aún a los ángeles que pecaron, los arrojó al infierno. Aquí esta palabra infierno no es la palabra común, la palabra cristiana de infierno. En griego esta es la palabra
tártaro, en lóbregos, pozos de oscuridad también se puede traducir. Algunos manuscritos lo tienen, simplemente dicen cadenas de oscuridad, y donde están retenidos hasta el día del juicio, se puede traducir también. Entonces, basado en esto, esta palabra infierno, aquí en este versículo solamente aparece aquí tártaro. Correctamente significa enviar a Tártaros, pero ¿quién es Tártaros? Bueno, en el Nuevo Testamento, Tártaro representa el inframundo, el lugar de castigo apropiado solo para los demonios. Entonces, ¿pero dónde está este lugar? ¿Es el mismo que el infierno? ¿Es el Seol o es la tumba o es un lugar de espera, un lugar de cadena perpetua o se espera algo mayor? Bueno, aquí está sucediendo algo y vamos a intentar entenderlo. Más tarde, Tártaros llegó a representar el castigo eterno para los malvados, pero en sí, Tártaro es un nombre griego para el inframundo, como ya mencionamos, especialmente la morada de los condenados. Por lo tanto, para poder arrojar al infierno después, pero da a entender que es un lugar como de espera antes de ser enviado al infierno, pero aquí esta palabra fue traducida como infierno. Pero entonces sucede de esta manera. Primero, este lugar es una morada de los condenados. Por lo tanto, después puede ser arrojado al infierno. Entonces, para enviar al abismo subterráneo reservado para los demonios y los muertos, también se puede traducir. Pero ¿de dónde obtenemos esto, esta palabra? ¿Por qué Pedro está utilizando esta palabra aquí? Bueno, en la mitología griega, el Tártaro era un lugar de castigo bajo la tierra, al que, por ejemplo, eran enviados los titanes. Y bueno, pero nuevamente, ¿por qué aparece aquí esta palabra en segunda de Pedro 2:4? Pero algo está haciendo Pedro aquí y le está utilizando esta palabra que los paganos pueden entender. No está utilizando la palabra, entre comillas, cristiana aquí. Entonces Pedro usa el término pagano, tártaro, que en griego se traduce aquí infierno, que no debe ser tratado como un equivalente a Gehenna, sino más bien como el lugar de detención hasta el juicio. Pero nuevamente la Reina Valera y algunas otras lo traducen como infierno, que la realidad, la mayoría de estos, diríamos, y si no todos, pasan de este lugar al siguiente, y ese es el motivo. Pero las mazmorras del Tártaro se consideraban una prisión, el pozo más profundo para los espíritus. Ya vimos allá en Primera de Pedro 3:19 que nos habló los espíritus en prisión. Entonces aquí muy similar en cuanto a esto. Pero la opinión que parece tener menos problemas es que Cristo fue y anunció su propia victoria que tuvo en la cruz, fue y la anunció, y por lo tanto el futuro juicio seguro sobre los impíos ángeles confinados allí. Entonces nuevamente algunos dicen, se traduce que descendió hasta el infierno, otros lo traducen que sucedió a este lugar de espera, donde están esperando ser finalmente condenados en esta prisión. Pero continuamos aquí. Entonces la prisión en la que los ángeles fueron retenidos a causa de su terrible pecado, que se piensa que es Tartarosas por algunos de los teólogos, traducida aquí como infierno en segunda de Pedro 2:4. Pero continuemos ahí con nuestra lectura y nuestros breves comentarios. Entonces el 5 está diciendo nuevamente, conectado con el 4, ¿verdad? Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, entonces pintando ahí el cuadro de que Dios condenó a aquellos pecadores, les dio una oportunidad para ser salvos, pero después de que ya vino la justicia, no perdonó a aquellos que no se quisieron meter, que no quisieron aceptar. Así que, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia,
con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, si Dios no perdonó al mundo antiguo, excepto a Noé y a los otros 7 en su familia, ¿qué hizo Noé? Noé advirtió una y otra vez y por un largo de tiempo hubo paciencia de Dios. El proceso de construir el arca fue largo, pero aún ahí Noé fue advertido, el mundo fue advertido, su familia fueron advertidos del juicio justo de Dios que vendría, pero solamente ellos actuaron, los demás no. Entonces no los perdonó a ellos, aunque se les predicó la verdad. Así Dios protegió a Noé cuando destruyó el mundo de los impíos con un gran diluvio. El 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces, la realidad es esta. Les está dando Pedro varios ejemplos, no solamente a los cristianos, sino a los que no han querido cambiar, aún estos falsos maestros que están enseñando la mentira que ellos puedan entender. Entonces, Dios no solamente actuó y hizo algo malo, Dios no hace nada malo, pero no solamente destruyó sin motivo a esto, sino que les predicó a Sodoma y Gomorra, les mandó mensajeros y no quisieron escuchar. Entonces les está diciendo ahí en el 6, más tarde Dios condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las convirtió en montones de ceniza. Él hizo de ellos un ejemplo de lo que le sucederá a la gente impía. Entonces, ¿quieres saber qué le va a suceder a la gente impía? Ve la historia de Noé. Los que no se metieron al arca creyendo, fueron destruidos, murieron. No solamente su cuerpo, sino su espíritu estará en el infierno. ¿Quieres saber qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Ve a los que se arrepintieron y que fueron salvos y los que no, pues también murieron, etcétera, etcétera. Y va a continuar dando estos ejemplos, ¿verdad? En el 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Entonces, Job no era justo hasta que creyó y actuó. Pero Dios también rescató a Lot de Sodoma porque era un hombre justo que estaba harto de la inmoralidad vergonzosa de la gente malvada que lo rodeaba. Pero recordemos que aún cuando llegaron los mensajeros, los ángeles, y el pueblo quiso abusarlos físicamente, sexualmente, Él les ofrece a aquellos sus hijas que no habían conocido varón, les dice que esperaban casarse. Entonces, la realidad es de que era tan común que no lo miró tan malo, ¿verdad? Y bueno, fueron rescatados por los ángeles. Verso 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero tanto lo escuchaba que ya partes era tan común, ¿verdad? Pero sí, Lot fue librado porque creyó, obedeció, salió de aquel lugar. Entonces sí, Lot era un hombre justo que estaba atormentado en su alma por la maldad que veía y oía tras día. Entonces aparentemente no estuvo participando con ellos, por eso los ángeles llegaron a hospedarse y anunciarle a él, a su familia, y por él su familia recibiría esta salvación. Pero nuevamente aún los que estaban por casarse con sus hijas no quisieron, ¿verdad? Reyeron de ellos. 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Les está diciendo así que ya ves, el Señor sabe cómo rescatar a los piadosos de sus pruebas, aquellos que depositan su confianza en Él, que son justificados por Él, que le obedecen a su palabra. Y les dice incluso mientras mantiene a los malvados bajo castigo hasta el día del juicio final. Sí, pareciera ser que los injustos se salen con la suya y van a hacer lo que parece que les va bien, pero la realidad es de que ya están condenados y si no se arrepienten, están autocondenados y van a recibir el castigo que ellos merecen. Continuemos ahí con el verso 10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen de decir mal de las potestades superiores. Y aquí esta palabra potestades superiores puede tener
muchos significativos. Atrevidos y contumaces y no temen decir mal de las potestades superiores. O sea que hablan mal de Dios, hablan mal de los ángeles, hablan mal de los demonios, hablan mal de todos, de toda potestad superior. Pero usted explíqueme cómo lo interpreta. Podemos decirlo, él es especialmente duro con aquellos que siguen su propio deseo sexual retorcido, adulterado, y que desprecian la autoridad, no quedándose dentro de los linderos que el Señor les ha establecido, sino que se salen y hacen lo que les da su regalada gana. Estas personas son orgullosas y arrogantes, atreviéndose incluso a burlarse de los seres sobrenaturales. En el griego esta palabra también se puede traducir a los gloriosos, y algunos creen que es probablemente refiriéndose a los ángeles. Otros también lo interpretan que se refiere a los ángeles malos, o a los ángeles caídos, que en este caso también sería Satanás y a sus demonios, sin siquiera temblar. Pero aquí está el detalle, sabemos que los demonios creen y tiemblan. Alguien escríbame esta cita ahí abajo en los comentarios, por favor. Pero estos ni esto hacen mínimo. Verso 11. Mientras que los ángeles, que son mayores, y aquí por esto algunos interpretan de esta manera, en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Entonces, es el motivo 11 que interpretamos lo último del capítulo, del verso 10, de esta manera. Pero está diciendo, pero los ángeles, que son mucho mayores en poder y fuerza, no se atreven a traer del Señor una acusación de blasfemia contra esos seres sobrenaturales. Entonces, también tenemos variación de manuscritos en cuanto a esta frase o este versículo. Es más, aún otros manuscritos no incluyen esta frase en absoluto. Entonces, no vamos a debatir y tanto a saltar a conclusiones sin saber mucho de esto. Entonces, aquí, si usted sabe un poco más de esto, pues bienvenido, porque todos podemos aprender de todos. Pero si usted compara las diferentes versiones o traducciones, aquí hay una variación en este verso. 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Entonces, no solamente hablan lo que no saben, tuercen lo que supuestamente conocen y no, pero hablan mal de cosas que no entienden. Son como animales irracionales. Y aquí yo no quiero ser como un animal irracional. Necesito ser franco y sincero y decir, ¿sabe qué? Esta parte, pues hay variaciones y no la entendemos completamente. Podemos llegar a algunas conclusiones, pero eran falsos, y ellos se atrevían a hacer cosas que aún los ángeles no hacían. Entonces, estos falsos maestros son como animales irreflexivos, criaturas de instinto, nacidos para ser atrapados y destruidos. Se burlan de las cosas que no entienden y como animales serán destruidos porque no quisieron aceptar, no quisieron cambiar y no entendieron aquello, y más bien en lugar de aceptarlo, se burlaron de ello. ¿Qué hacemos usted y yo de las cosas que no entendemos? Y aún de las que entendemos, las captamos o las entendemos para participar, y espero que luchemos por entender la palabra del Señor y no burlarnos. Verso 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Entonces se gozan de todo esto, se deleitan en esto. Y aquí la palabra galardón, el premio, no es de una manera positiva, sino que van a recibir su merecido de sus acciones. Y ya anteriormente Pedro les ha dicho a los lectores, a los oidores, si haces el bien y te hacen mal, pues buena recompensa, pero si te dan tu recompensa por hacer el mal, es lo que tú te ganas. Y aquí esto es de la misma manera. Su destrucción es su recompensa por el daño que han hecho, enseñando mentiras, torciendo, burlándose, gozándose, deleitándose. ¿Qué nos dice 1 Corintios 13? Que el amor no se deleita, no se goza en estas cosas. A estos les encanta disfrutar de los placeres malignos a plena luz del día.
son una vergüenza y una mancha entre vosotros. Se deleitan en el engaño. Algunos manuscritos también este pasaje varía y dice que se deleitan en comidas de compañerismo, teniendo comunión, y por eso también se nos invita a no tener comunión con aquellos que andan desordenadamente. Alguien escriban donde nos dice la Biblia más o menos algo de ese ángulo. Pero aún cuando comen, en tus comidas de comunión también se puede traducir de esta manera. Continuamos ahí con el verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces, llenos de adulterio, no se cansan de pecar, no se llenan. ¿Y a quienes seducen? A las almas inconstantes, aquellos hermanos que no han estado firmes y que vienen aquí, van allá, no están estables, no están firmes, no leen la palabra. Y esos tienen el corazón habituado a la codicia, porque lo único que quieren es dinero. Son hijos de maldición, hijos del diablo en lugar de ser hijos de Dios. Verso 14, entonces les está diciendo, cometen adulterio con sus ojos y su deseo de pecar nunca se sacia, atraen a la gente inestable al pecado y están bien entrenados en la codicia. Ya lo han hecho lo hacen con premeditación, alevosía y ventaja. La ventaja para ellos, viven bajo la maldición de Dios, en otras palabras, les está diciendo. Continuemos ahí con el verso 15. Han dejado el camino recto. Entonces, aquí andaban, se han desviado a la derecha o a la izquierda y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, ya hemos visto de ejemplos como estos, pero se han desviado del camino recto. ¿Quién es el camino recto? Jesús, su palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y han seguido los pasos de ¿quién? De Balaam, hijo de Beor. También aquí, en este versículo, encontramos manuscritos que como que combinan Baal, Beor en Bosor, o utilizan este otro nombre, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Entonces, sea quien sea de que está hablando, el ejemplo que les está dando, ellos lo conocían, de que era amante a las riquezas, al dinero. ¿Dónde encontramos este ejemplo? Alguien que me ayude ahí, por favor. Entonces, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces, ahí en el 16, ¿verdad? Lo que les está diciendo, pero Balaam fue detenido de su descabellado camino cuando su asna lo reprendió con una voz humana. Y nuevamente aquí es donde tenemos este registro de que Dios había dicho no vayan, no vayas, y fue, y allí su burra le habló, él la golpeó. ¿Por qué me golpeas? Ya van varias veces. Alguien que me ayude, ¿dónde vimos esta historia ya en el Antiguo Testamento? Que Pedro aquí les está citando también. Verso 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y aquí nuevamente este juego de palabras de densa oscuridad reservada para siempre. Algunos pueden interpretarlo como el infierno o su castigo eterno, pero aquí está la realidad. Si Dios es luz y vamos a estar en su presencia, aquellos que creemos, separado de Él es el infierno, y oscuridad, fuego, etc. Entonces, esta gente es tan inútil como los manantiales secos o como la niebla que se lleva el viento. Están condenados a la oscuridad más negra, les está diciendo ahí en el 17. El 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, ¿qué hacen? Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Entonces, estas personas otra vez hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones
a los que verdaderamente habían oído. Entonces no solamente y viven en error, pero seducen a los que son inconstantes y se jactan estos de sí mismos con vanidad y necedad, o sea que son orgullosos y vanos, pero ¿qué hacen? Apelan a los deseos sexuales retorcidos o inmorales de aquellos. Atraen de nuevo al pecado a aquellos que apenas han escapado de un estilo de vida de engaño, o sea, que no se han establecido firmemente para saber lo que creen, pero han sido niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Alguien que me ayude ahí donde encontramos esto, si fue allá en Santiago que vimos también esto, o fue la primera carta a Pedro. Alguien que me ayude ahí, por favor. Verso 19. ¿Qué les prometen? Bueno, y otra vez aquí es a través de engaño, mentira, falsedad, corrupción, todo este aspecto. 19. Les prometen libertad y son a ellos mismos esclavos de corrupción. O sea que son guías ciegos o ciegos guías de ciegos. Alguien que también me escriba ese verso allí. Pero son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces ellos no han sido libertados aún, pero ofrecen libertad, la que ellos no tienen, pero se hacen pasar como libres, conocen las palabras, pero no hacen lo correcto. O sea que prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y la misma corrupción, porque eres esclavo de lo que sea que te controle. Entonces, si Jesucristo nos ha libertado, somos verdaderamente libres, pero podemos voluntariamente esclavizarnos, así como dijeron estos hombres, siervos, esclavos de Jesucristo, voluntarios, en agradecimiento y adoración por lo que Él ha hecho. No nos esclaviza Él automáticamente a nosotros. Verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces también los evangelios nos mencionan de esto. Alguien que me escriba la cita que cuando un demonio, un espíritu malo es sacado y se barre la casa, y aquel regresa después a este hombre, que su condición, la postrera, la última, es peor que la primera. Alguien que me ayude con esa cita, por favor. Entonces, y cuando las personas escapan de la maldad del mundo al conocer a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, y luego se enredan y son esclavizadas por el pecado nuevamente, están peor que antes. Su condición no ha mejorado si no han depositado su fe y confianza en Jesucristo, quien realmente transforma vidas, no simplemente te ayuda en el momento difícil, porque algunos vienen a Cristo durante momentos difíciles y cuando ya se arregló aquel problema, adiós Dios, ¿verdad? Pero estos son similares de esta manera. Verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces serán peor y ahora condenados a otro nivel por haber conocido y escuchado la verdad y no haberla obedecido. Les hubiese sido mejor no haberla conocido, porque ahora son peores conociendo y no haciendo y obedeciendo la verdad, lo correcto. Entonces mejor sería que nunca hubieran conocido el camino de la justicia, que conocerlo y luego rechazarlo descaradamente, rechazar descaradamente el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Entonces ahora alguien también que me diga si fue Santiago donde vimos que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. ¿Dónde encontramos esta cita, por favor? Alguien que me ayude. Verso 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Alguien que me dé esa cita también allá en Proverbios, donde la encontramos. Quizás la veamos aquí, ¿verdad? Pero escríbala antes que se la diga, ¿verdad? Ellos prueban la verdad de este proverbio. Un perro vuelve a su vómito. Y esto lo encontramos allá en Proverbios 26:11. Como perro que vuelve
a su vómito. Así es el necio que repite su necedad. Y también hay otro que dice de esta manera, un cerdo lavado vuelve al lodo. La realidad es esta, que cuando ya has conocido a Jesucristo, espero que continúas en sus caminos. Continuemos aprendiendo los unos de los otros. Ánimo, adelante, comparta este video, suscríbase si no lo ha hecho y animémonos unos a otros a seguir adelante conociendo la palabra del Señor, obedeciéndola. Bendiciones.